El día de hoy, el señor Omar Herrera tratará la agenda de la República Dominicana en materia de política multilateral, la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030. Antes que nada, me gustaría mencionar y leer una pequeña semblanza sobre nuestro invitado, quien es economista, graduado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee estudios de posgrado sobre gestión y negociación de cooperación internacional de la Universidad de Valparaíso y Alberto Hurtado de Chile. Cuenta además con un magíster en gestión y políticas públicas, mención en dirección institucional de la Universidad de Chile. Desde finales de 2016 forma parte del equipo de especialistas sectoriales del Viceministerio de Planificación del MEPI. Así que nada, nuevamente muchísimas gracias. También a los participantes me gustaría pedirles, si es posible, encender la cámara, los que puedan, para así tener una mayor cercanía en esta virtualidad. Así que nada, Omar, el escenario es todo suyo y muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Como en la invitación decía que les iba a hablar a funcionarios de Cancillería, sí me gustaría saber como el perfil que tienen los presentes, es decir, son nivel técnico, mandos medios, qué áreas específicas, como qué temas ven más o menos. No, no tenemos que presentarnos todos, sino... Bueno, acá presente tenemos embajadores. Tenemos gente aquí en sede en el país, también tenemos ministros consejeros, secretarios, analistas, técnicos, también gente del servicio exterior. Eh, Tenemos realmente de todo un poco. Ok, ok. Entonces, en ese sentido, bueno, gracias por tenerme, gracias por invitarme. Yo voy a tratar de que la experiencia que voy a compartir de la implementación de estos instrumentos tenga, bueno, nos lleve a una conversación sobre política exterior, ¿verdad? Porque la presentación está muy orientada a explicar cómo hemos implementado estos mecanismos de planificación y cómo ha avanzado el sistema en ese sentido. Y aunque puedo tener alguna reflexión desde el punto de vista de cómo la República Dominicana aprovecha estos espacios para participar, para integrar mensajes, para ser parte de una política internacional, para velar por estos temas, definitivamente que mi fuente de información serían ustedes. Entonces, yo más que traerles un mensaje de política exterior y política multilateral, quisiera yo ser como bastante claro en mi explicación como para que se genere una buena conversación al final. Eh, pero haciendo esa salvedad, ¿verdad? De que me voy a enmarcar en lo que han sido los avances y desafíos de la implementación de la agenda en estos 8 o 9 años más o menos. Entonces, hice una combinación de estos dos instrumentos. Yo creo que por el perfil de participantes que tenemos, algunas veces los diplomados tienen un perfil de participantes que hay que hacerles una historia un poquito más profunda de antecedentes y demás. Me pareciera que no, es probable que muchos de ustedes hayan participado en la elaboración misma de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue un proceso muy participativo y yo voy a condensar eso un poco y ser un poco más sintético en esto, más bien llegando definitivamente al momento en el que estamos con ella, aunque vamos a explicar su estructura. Y también con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que hicieron una, como le voy a explicar ahora, se unieron esfuerzos y juntos tratamos de impulsar ambas instancias. Entonces, básicamente, aunque se vea mucho contenido, yo voy a tratar de ser sintético en cada uno de ellos. Un breve, citaremos ahí brevemente cómo el proceso de la estrategia fue, más que su contenido, su proceso de elaboración tiene en sí misma la riqueza que ella contiene. Vamos a ver la estrategia en sus grandes
estructuras. No podemos entrar a la estrategia, no hay tiempo para entrar en cada una de sus líneas, pero sí en su gobernanza, que yo creo que es una discusión importante a tener en el marco de una política, en el marco de la política exterior, porque luego el país tiene retos en ese sentido para armonizar esfuerzos con agendas internacionales. También hacer un breve recuento de ODS y igual ahí voy a ser bastante escueto porque la representación dominicana en Naciones Unidas es nuestro brazo, nuestro corazón, nuestro cerebro en todo esto y nosotros al trabajar de manera conjunta con ellos desde los inicios en la discusión de estos temas, yo creo que sería redundante yo repetirlos básicamente, y aunque voy a hacer algunas menciones, es importante entender el origen de ciertas cosas para que en el momento actual en el que nos encontramos sepamos los retos a los que nos podemos estar enfrentando de cara a una nueva negociación. Y entonces ver en qué momento estamos de la implementación y por dónde iríamos. La estrategia fue el hijo mayor, el producto principal de nuestro sistema de planificación e inversión pública. Es decir, cuando en el 2006 se promulga la ley del sistema, contempla una estrategia nacional de desarrollo y se inicia el proceso de elaboración que dura años, un proceso de consulta de miles de personas en cientos de territorios y se dice muy fácil y muy rápido en una oración como esta, pero implicó mucho trabajo. Quizás desde el punto de vista institucional, a que me tocó vivir los tiempos dentro de MEPID previos a la estrategia, durante la elaboración y post elaboración. Yo creo, sin lugar a equivocarme, que uno de los puntos más fuertes técnicamente hablando, que se contó con más personal, que se tenía una mayor alineación hacia un mismo objetivo, fue el momento de elaboración de la estrategia, sin lugar a duda, principalmente por la capacidad que tuvo el equipo de unir esfuerzos con la academia, con partidos políticos, con la sociedad civil, o sea, fue realmente un gran esfuerzo comparado, la verdad que no tendría yo que consultarles a ustedes si el país en otras décadas anteriores haya vivido un proceso de consulta tan abarcador. Me pareciera que no, por lo menos con tanta robustez técnicamente hablando. Y se elaboran estos primeros documentos partiendo de una consulta, de un diagnóstico con acompañamiento internacional de universidades muy meritorias. Y entonces, otro elemento muy importante que tiene la estrategia es que es un documento país. Se contempla para que sea un, un un instrumento de trabajo de todos los sectores sociales. A diferencia de otros planes que tiene el sistema, la estrategia es la sombrilla y tiene un llamado a una gobernanza multisectorial y a pasarse balance en un ejercicio de contrapeso, en el que hay que rendir cuentas en el Consejo Económico y Social, que tiene una característica extra gubernamental también. Entonces, eso le daba ciertas características importantes y el hecho de que se haya convertido en ley pues era un hito dentro del sistema de planificación como pueden ver, tenía solamente un par de años, era que ahora, en ese momento, el reto era implementarlo. Entonces, si vemos el esquema del sistema de planificación, es este, es Estrategia Nacional de Desarrollo, que luego cuenta con un conjunto de instancias e instrumentos que la implementan. El Plan Plurianual del Sector Público es el instrumento de mediano plazo, donde aterrizan esos objetivos de la estrategia que, al cual se le asignan valores dentro a sus resultados que serían logrables en un marco gubernamental. Entonces, ya luego hay todo un entramado de interconexión de los planes que no vamos a explicar hoy, pero están contemplados en la ley y en todos los reglamentos, y es que a nivel territorial, a nivel sectorial,
y con la especificación de la inversión pública, pues todo eso se une en un solo gran plan plurianual del sector público. Y la cooperación, y aquí es interesante abrir este espacio, esta gaveta, ¿verdad? Para que sean ustedes quienes ojalá sientan la motivación, ¿verdad? De ayudarnos a ver esta parte. Y la cooperación como un subsistema de todo esto, pues es el mecanismo en el cual la República Dominicana trabaja en ambas vías, porque hasta hace poco República Dominicana se concebía como un país receptor y ya hace un poco más de una década, probablemente más, y si vamos a experiencias muy puntuales, probablemente mucho más que República Dominicana tenga más capacidad de compartir experiencias y entonces el sistema de cooperación, visto como un sistema dentro de este gran sistema, se vuelve también una herramienta de fortalecimiento institucional. Y eso hace que juegue un rol muy importante como medio de implementación. Y lo vamos a retomar ahora cuando hablemos de Agenda 2030 que, que viene y se inserta y es entonces es el gran cuerpo a través del cual se canalizan los esfuerzos para lograr el desarrollo. Obviamente que un presupuesto nacional es el que asigna los recursos para esto. A nivel institucional, entonces, y esa es la gran labor que lleva a cabo el Viceministerio de Planificación, el del cual yo pertenezco, al cual yo pertenezco, y es que entonces todo esto tiene que traducirse a un nivel institucional. ¿Para qué? Para que los planes, las operaciones, los presupuestos y todo lo que deriva a nivel de compromiso de parte de las instituciones refleje esta priorización, refleje esta orientación a estos objetivos. Entonces, si lo vemos así de a nivel esquemático, pudiéramos decir que esta es la pirámide de la planificación. No voy a detallar muchos aspectos que están contemplados en la ley. Vuelvo y digo, no quiero correr el riesgo de que hayan personas aquí que sean muy conocedores ya de la ley 0112 y también que hayan estado en muchas discusiones sobre esta, pero básicamente, para los que no conocen mucho, ahí están contempladas la integración de la gobernanza a través de consejos, los instrumentos que tiene el sistema también, como ya lo expliqué ahora, y ya luego entonces cómo en distintas instancias y cuáles son los actores que participan y qué roles juegan. Eso está bien, bien definido. Si la estrategia tiene cuatro grandes ejes, un primer eje que es un eje de Estado social y democrático, llamado el eje institucional, tiene 9 objetivos específicos, 71 líneas de acción, 11 indicadores. Los indicadores no voy a entrar en ellos y es porque también, aunque pareciera que todo esto es bastante completo, yo voy a hacer un comentario sobre los indicadores más adelante. Tiene que ver mucho con con la necesidad de actualizar el instrumento también, pero no me quiero adelantar. Entonces, básicamente se resumen en esos cuatro grandes objetivos generales, este eje uno. Es bueno recordarlo porque ¿en qué momento aprobamos esto? Primero, el momento de aprobación es el 2012, pero el momento de elaboración, de diseño esta estructura es del 2009, la primera propuesta. Entonces, mucha gente conoció las dimensiones del desarrollo vistas en la Agenda 2030 con personas, prosperidad, planeta, etcétera. La vio por primera vez en el 2015 cuando llegaron los ODS y en República Dominicana, la verdad que hay que reconocer que tuvo la capacidad de armar, por lo menos arquitectónicamente, técnicamente hablando, no quiere decir que están todos los sectores coordinados, pero técnicamente hablando, se pudo armar una estrategia con una lógica de dimensiones del desarrollo. Y esta dimensión, que es el eje uno, después se traduce en la Agenda 2030 como esa gran dimensión institucional, ¿verdad? De paz e instituciones. El eje 2 entonces, es un eje más orientado a objetivos sociales, tiene 21 objetivos específicos, 164 líneas de acción, es el eje más grande, tiene 6 objetivos generales y 53 indicadores. Ese es el objetivo que tiene más contenido, junto con el objetivo 3 que es de economía
y productividad. Tiene empleo también. Igual, una cantidad similar al eje 2 que tiene 21 objetivos específicos, 18, 168 líneas de acción y 31 indicadores. Igual tiene 5 objetivos generales. Y el eje, el eje 4 que es el eje de producción y consumo sostenible, protección del medio ambiente y cambio climático. Luego vamos a descubrir, ¿verdad? Porque en el momento se abarcó mucho, pero se dijo poco. Y esa es una crítica que tiene tal vez el eje 4. Es un eje que abarca muchos temas sin especificarlos correctamente. Aprendemos mucho con los ODS que vienen con una segmentación de estos temas y hace una diferenciación de los temas de cambio climático con preservación de los recursos naturales. Los mismos recursos naturales los subdivide y les pone etiquetas, ¿verdad? O sea, una cosa son los recursos marinos, los recursos costeros, los recursos hídricos, los recursos forestales y así por el estilo. Entonces, el eje 4 se queda con 4 indicadores, 57 líneas de acción, 6 objetivos específicos, pero no es suficiente. Quedaban muchas cosas sueltas, principalmente en las características geográficas de República Dominicana. Fue un eje insuficientemente eh, detallado, vamos a decirle así. Y luego la estrategia tiene políticas transversales que tiene un mecanismo también de implementación contemplado en la estrategia y tiene estos ejes transversales. Son políticas que deben estar presentes en los objetivos que acabamos de ver. Ahora, eso también ha sido un reto, implementar esto y que no se vea de manera separada. Eso ha sido un reto. Algunos de estas políticas transversales tienen una mayor presencia en la discusión internacional y por ende el país recibe una presión sana, presión de pares, vamos a llamarle, que hace que el país tenga que abordar el tema. Por ejemplo, el tema de derechos humanos, la misma sostenibilidad ambiental, el enfoque de género. Luego hay otras cosas más internas que los países tenemos que ser más, hemos tenido menos proactividad y hemos sido un poquito más lentos en ese sentido. Y se ve en el nivel de desarrollo a nivel nacional. Por ejemplo, la política transversal de cohesión territorial depende mucho de que a municipios, es decir, hay un conjunto de cosas que quizás todas están mencionadas como políticas transversales, mas no necesariamente todas tienen el mismo empuje ni la misma gobernanza. No son igualmente asignables a instituciones responsables, vamos a decirle de esa manera. Me está saliendo un letrero aquí de que tengo problemas de internet. En caso de que me deje de oír, sepan que sería problema del internet. Y si me desconecto, bueno, me reconecto de nuevo, ¿ok? Esto en caso de que me salga. Y nada, hay otros elementos de la estrategia que tiene compromisos también del Estado, porque obviamente, por eso quizás la calidad de su diseño, la estrategia contempló 25 compromisos en cada uno de los ejes separados. En el eje uno tuvo 10, 4 en el eje 2. ¿Qué son estos compromisos? Son reformas, básicamente y actualización de marcos legales o adopción de nuevos marcos legales que se concebían como condicionantes para el logro de los objetivos, porque las discusiones también llevaron a identificar estas reformas que eran necesarias en los sectores para alcanzar los objetivos, porque si no íbamos a seguir empujando sobre sistemas no adecuados para la época que se estaba hablando. Y entonces luego tiene pactos nacionales que ya ustedes seguramente han escuchado muchísimo hablar de ellos y el estado de situación de cada uno de ellos porque tienen problemáticas diferentes. Tienen actores diferentes, tienen naturalezas diferentes. La reforma educativa tuvo éxito en ser aprobada. La eléctrica también
actores no están conformes como quiera con los avances en ese sentido. Creo que se quedaron cosas fuera. Y la fiscal, por la naturaleza misma que tiene la fiscalidad en las economías, pues se ha hecho imposible de implementar. Se hizo una reforma fiscal que no tuvo quizás el alcance que debió tener una reforma para graduar el país a un nivel de posibilidades para la ejecución de la estrategia, porque la estrategia tiene una meta de aumento de la presión tributaria que es imposible lograr. Hemos demostrado en el monitoreo de la estrategia que es imposible lograr bajo los esquemas impositivos actuales, bajo los niveles de informalidad actuales, bajo los niveles de actividad económica actuales y niveles de competitividad que tenemos. Entonces, están ahí, son reformas que están ahí. Muchas veces las personas que hablan de la estrategia erradamente, y no creo que sea culpa de ellos, sino que ha sido un tema también de educación y de concientización sobre el instrumento, y en eso el ente rector tiene sus deficiencias también, el ente rector al que yo pertenezco, ¿verdad? Y es que a veces las personas, para hablar del avance de la estrategia, descalifica el nivel de avance de la estrategia porque no se haya cumplido con alguna de estas reformas y son absolutos en la opinión. O sea, yo he escuchado ese tipo de opinión y se basan en, no, la estrategia no funciona, mira, ¿cómo no funciona? La reforma tal no se ha hecho nunca. Entonces, no, a mí no, nadie que me hable de estrategia, eso no sirve. O sea, y obviamente, viendo la complejidad de la estrategia, hay que ir a más elementos para hacer ese tipo de diagnóstico. Claro que sin la aprobación de una reforma fiscal que haga que el desarrollo pueda ser financiado, no podemos hablar de estrategia, pero en otras cosas se ha avanzado y en otras no tanto. Me gusta ser bastante crítico con eso. Y luego hay otros apartados que contemplan el monitoreo, las instancias de rendición de cuentas. No me voy a detener mucho en esto, pero básicamente decir como yo decía al principio, al ser un instrumento participativo, no gubernamental en el sentido de que amplía la mesa y sienta en la mesa de monitoreo a actores de la sociedad y fuerzas políticas, pues la ley llama a tener un mecanismo continuo de informes, de revisión de mediano plazo. La revisión de mediano plazo se hizo el año pasado, luego han pasado cosas internamente que pospusieron esa discusión. La última es la misma fusión, ha hecho que ya futuras revisiones de la estrategia sean necesarias hacerla en el marco del nuevo ministerio que va a existir, porque traspasa ese rol rector del sistema a ese nuevo Ministerio de Hacienda y Economía, y habría que entonces replantear la pertinencia, no la pertinencia, sino el lugar que ocupa ese tema en la agenda del Consejo de Gobierno. Entonces, bueno, eso es básicamente la estrategia. Cuando se pensó en la revisión de medio término, se pensó que obviamente que si pasaban 20 años, no era posible esperar los 20 años para hablar de una reestructuración. Era obvio que no era suficiente eso. Iban a pasar muchas cosas y efectivamente han pasado muchas cosas que tienen que ver con cambios de tendencias, crisis internacionales, pandemia, reconfiguración del mismo, la misma planificación de gobierno y retos que tenemos para seguir implementando el sistema de planificación. Yo les dejo ahí para lo que les interese los enlaces de los informes que hemos elaborado. Elaboramos un último informe el año pasado del número 12 y estamos en proceso de elaborar el número 13. Entonces, y uno puede decir, bueno, se han elaborado 12 informes, quiere decir que se le está dando seguimiento, o sea, por lo menos pendientes de lo que pasa con la estrategia están. Sí, eso por un lado pudiera verse como positivo, luego hay otras cosas que hay que evaluar y quizás no sacamos tan buena nota. Y tiene que ver con la capacidad que ha tenido el Estado de seguir movilizando los mismos actores para la implementación de la estrategia. Entonces, las mismas figuras que aprobaron la estrategia, luego han sido
ha estado, no todas, pero más o menos ausentes en la discusión. Y luego, y ahora paso a los ODS, sí hubo un antes y un después, y a nosotros como equipo nos ha tocado ver ese cambio, porque sí hubo un antes y un después con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué pasa en los países? Que se genera a nivel mundial toda una movida para adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y adaptarlos a las realidades nacionales. Países como República Dominicana, que ya tenían una estrategia nacional de desarrollo de largo plazo, porque muchos países tienen un plan de desarrollo de mediano plazo. Se les hizo relativamente fácil adaptar los ODS porque pasaban un par de años más, se elaboraba un nuevo plan. Pero República Dominicana tenía una estrategia nacional de desarrollo hasta el 2030. ¿Qué pasaba con la llegada de los ODS? Con un compromiso internacional de tanto arrastre, que moviliza tantos recursos, que se corría el riesgo de, en la práctica, aunque no formalmente, no fue que se deroga la ley, ¿verdad? Pero sí en la práctica pierde un poquito de sonido, de visibilidad la estrategia y empieza a ser reemplazada en las discusiones, en las mesas de negociaciones, en hasta en la simbología de las reuniones. Entonces, eso se convierte luego en aunque hay dos formas de verlo, se siguen impulsando los mismos temas, porque al final hablar de pobreza, de alimentación, de salud, de educación, de energía, de agua, de producción y consumo sostenible, de justicia, de seguridad, de todos los temas que tiene la Agenda 2030, es hablar de los objetivos de la estrategia. Ahí no hay problema. El problema está en que el mecanismo que creamos, qué tanto él seguía siendo la referencia para la discusión, él como mecanismo, no los temas sueltos, sino la herramienta. Entonces, al venir cambios de gobierno, se pierde un poquito, yo diría, que la capacidad de tenerla como referencia. Para la planificación era obligatorio tenerla como referencia, porque el sistema lo mandata. Y hay que hacer el plurianual en base al programa de gobierno y a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso no se perdió, pero sí se perdió el momentum. Yo recuerdo una vez que negociando el penúltimo marco de cooperación, no, el antepenúltimo marco de cooperación con Naciones Unidas, el antiguo MANU, la reunión se organizó en mesas de, cada mesa eran objetivos de la estrategia y en base a eso se hicieron los cuadros, las matrices que se estaban llenando. Y ya para el próximo, que creo que tocó 2016 o 2017, no estoy seguro, seguramente ustedes lo saben, y ya la referencia era cada uno de los ODS. Y nunca, en ningún momento de la reunión, se habló de la estrategia. Como estoy diciendo, no quiere decir que al hablarse de lo de ese uno de pobreza, no se estaba hablando de objetivos del eje 2 que tiene objetivos de pobreza en el 2.3, ¿verdad? Pero era un cambio en la conversación que era sutil pero importante, muy importante. Entonces eso ha sido un desafío de que a la mesa nos sentemos porque nos convoca una estrategia nacional de desarrollo. A la mesa nos hemos sentado muchas veces. Ahora les voy a explicar porque también los ODS se han perdido un poquito de empuje. Nos empezábamos a sentar porque nos convocan los ODS, todos adoptados, todos aceptables, todos justificados, eh, pero tenía su implicación. Yo voy a pasar ahora a hablar de un poquito de ODS para entonces dejar una última parte a ver si tenemos un intercambio de ideas y reflexión. Entonces, en esta parte, hablemos un poquito de ODS. Y aquí ustedes, como Ministerio de Relaciones Exteriores, jugaron un rol súper importante, que yo creo que probablemente algunos de los presentes deberían, es mucho más idóneo que yo
para hablar de estos antecedentes. Ahora yo voy a atreverme a hacer algunas observaciones del proceso. Ustedes saben lo que son los ODS y cómo de, de venir de una concepción de desarrollo económico muy basada en la producción y en el crecimiento, pues por décadas, distintas agendas, pulseando, ganando espacio, renegociando cosas. Cumbres van, cumbres vienen, implementándose muchas cosas. Pues el planeta, después de los ODM, que por primera vez en los ODM se ponen de acuerdo para acordar unos grandes objetivos mundiales, unen muchas agendas, pero nunca tantas como lo hicieron para los ODS, porque la concepción de desarrollo sostenible, aunque venía concibiéndose, y esta mirada de que el equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, con una mirada intergeneracional, era algo ya conocido, pero no se había plasmado, no se había podido concretar y adoptado virtualmente casi por el planeta entero en un documento que pudiera ser satisfactorio. Y ustedes, yo creo que mejor que yo saben lo difícil que fue la negociación, ¿verdad? Porque ¿por qué queda una agenda tan amplia y tan abarcadora con metas tan largas que uno lee la meta y es un párrafo entero interminable? Porque precisamente se trató de darle importancia a todo, desde todos los lugares, con todas las realidades del mundo, por lo menos las más apremiantes. Y de esas cientos y cientos de propuestas que surgieron de metas, se van reduciendo paulatinamente y van quedando metas que en esas 17 se trata de abarcar todo. Claro que uno encuentra escritos bastante interesantes que dicen incluso tesis planteadas completas de cómo debieron ser 18 o 19 objetivos y cómo debió crearse un objetivo de cultura y otro objetivo de juventud y otro objetivo. Es decir, yo creo que es muy natural de una agenda tan amplia y tan participativa que no quedemos los 8.000 millones de personas del planeta conformes con todo lo que tiene, porque sentamos que le falta algo, porque le sobra algo. El mérito está en haber logrado saltar en el grado de complejidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos los ODM, que ya fue un gran logro a nivel mundial, es decir, como hito de la humanidad, nosotros pudimos colocar en una sola hoja grandes objetivos a los cuales apuntar y ponerle metas. Pero eran 21 metas. Y con esas metas poder como que monitorear el avance en esos grandes temas. Y los íbamos a monitorear con 60 indicadores. Eso fue en los objetivos de desarrollo del milenio. Eran objetivos, cuando los comparamos con los ODS, eran objetivos más realistas. Eran ambiciosos, pero eran mucho más realistas que los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen un nivel de ambición mucho más grande. La comunicación de cada uno de estos objetivos era puntual. Dense cuenta que los ODS se llaman como un título, ¿verdad? Mientras es decir, hay que ponerle un título sintético porque luego es imposible integrar en un solo nombre todo lo que tiene el objetivo. Sin embargo, los ODM, tú podías decir, el objetivo 5 era mejorar la salud de la maternidad y luego tenía un conjunto de indicadores. El objetivo 1 era erradicar la pobreza. Y entonces esto hacía que fueran más fáciles de cuantificar y de darle seguimiento. No quiere decir que estaba todo. Precisamente las discusiones cuando empiezan en el mismo monitoreo de los ODM, se van ya dando las mesas, surgiendo las mesas, se crea el grupo de trabajo que va a empezar a trabajar en la agenda post-2015 y empieza a ver estas ausencias y de ahí van saliendo los ODS. Entonces, ¿qué pasa con los ODS? Que ya tratan de superar el diseño o esas carencias que tenían el diseño de los ODM. Por ejemplo, una de las críticas de los ODM fue que, y vuelvo y digo, yo quizá estoy haciendo historias de gente, aquí a gente que vivió esto,
me da como apuro tener que resaltar esto, pero permítame hacer memoria yo y ustedes ahorita me corrigen, por favor. Pero, ¿qué pasaba? Había una sensación de que los ODM fueron elaborados en escritorios por organismos internacionales que técnicamente eran bastante robustos, bastante profesionales, bastante acabados, bien preparados, pero el proceso de consulta no vino desde abajo. Los países no fuimos lo que elaboramos en nuestros cuerpos diplomáticos unidos a nuestros ministerios de economía, o de desarrollo, de planificación, los que fuimos componiendo esa agenda. Entonces esa crítica siempre estuvo en los ODM. Se sentía algo de imposición de parte de Naciones Unidas. Y yo sé que esa interpretación de que Naciones Unidas está por un lado y nosotros por otro es un poco errada. Naciones Unidas somos nosotros mismos, yo lo sé, pero en la práctica a veces hay una comunicación que se siente que son dos lados diferentes. Y los ODM tenía una carga de mensaje de que vengo yo a decirte lo que tú tienes que hacer, muy fuerte. Entonces se trató de corregir eso desde el principio y se dijo, esta agenda es política, esta agenda no es técnica y este mensaje a la humanidad de que se está haciendo una nueva agenda tiene que venir con la premisa, se entienda muy claramente de que esta la van a elaborar los países. No todos, no, o sea, porque que todo tiene pros y contras. El hecho de que la elaboraran los países entonces hace que surja una puja por temas, por posicionamiento geopolítico, por imposición de temas que generan conflicto, por dificultades de la consulta a lo interno, legitimidad de esa versión llevada. Eh, y otra cosa, coordinación entre las autoridades que llevan la política exterior y las autoridades que llevan el día a día de la planificación. Entonces, ahí hay una experiencia muy interesante vivida entre Mirex y el MEPID, que hicieron un equipo y se fajaron unos años ahí, pero no siempre, bueno, como ustedes saben cómo son los equipos. Al final se pudo hacer el producto. Lo otro que pasó con los ODS, supera por mucho a los ODM, es que las metas son integrales e interrelacionadas. Casi ninguna meta de los ODS se puede leer de manera aislada y decir, esta meta se logra sola sin que ninguna de las otras logren su objetivo. Casi que no se puede. Cuando se hace ese análisis separado, aspectos de los otros ODS se ven implicados aquí en el logro de esta meta. Entonces, en ese sentido, le da, eh, desde el punto de vista del deber ser, uno dice, bueno, así debe ser, porque que hay que lograr crecimiento, pero mayor de inequidad, perdón, mayor equidad. Hay que lograr la superación de barreras estructurales para el desarrollo, pero hay que cuidar el medio ambiente y hay que dejar instituciones fortalecidas y hay que generar mayor capacidad estadística, pero la capacidad estadística tiene que también generarse con mayor niveles de inversión y esa inversión tiene que ser sostenible también, una inversión verde, una inversión que haga, bueno, etcétera, etcétera. Entonces hace que sea todo un conglomerado de cosas. Y lo otro es muy importante, tienen más diferencias, pero quise resaltar algunas y es que el financiamiento, y aquí entran ustedes a ser la voz cantante dentro de la política de integración y de la visión multilateral que tenemos. Y se acaba este discurso de que el donante pasa balance a los países pobres. A ver cómo van ustedes. Venimos, país desarrollado, país u organismo que lleva algún tema, a pasar balance todos los años, a ver cómo van los ODM. Bueno, incluso al punto de crear niveles de concesión que estaban condicionados a los niveles de avance y los programas de organismos importantes, vamos a reservarnos los nombres, ¿verdad? Tenían condicionamientos, los desembolsos estaban atados a ciertos logros. Entonces, era parte de toda una visión. No es que ese organismo actuaba solo, los organismos y los países actuaban bajo el esquema de una agenda que realmente contemplaba que la eficacia de la ayuda era vista
de manera unidireccional. El país que tiene los problemas, miren cómo esto gira en la discusión, los países con problemas, nosotros los ayudamos. Y los ODS, después de muchas conferencias y reclamos y puestas en común, se aprendió mucho de que la cooperación, como bien ustedes saben, es un esfuerzo cogestionado. Aquí estamos hablando de problemas globales donde fácilmente ese país, entre comillas, desarrollado tiene igual o mayores problemas que el menos desarrollado. Si nos vamos a temas ambientales, si nos vamos a temas de salud, si nos vamos a temas de migración, si nos vamos a temas de muchísimas cosas. Y entonces se llegó como a a otro nivel de conciencia, y le llamo yo, de que el desarrollo es un poco más complejo y de que si se fuera a firmar otra agenda, a renovar esta agenda, este tono paternalista se tiene que cambiar. Y entonces eso implicaba otras cosas, porque si se cambiaba ese tono y ahora somos un poquito más iguales porque nos vemos como países con deficiencias y retos, todos, unos más que otros, eso implicaba una discusión diferente en materia de financiamiento. ¿Por qué? Porque ahora bueno, entonces yo no tengo que venir todos los años a donarte dinero y a que tú me des resultados de desarrollo, porque para que yo le explique a mis contribuyentes que mi dinero de donación yo lo estoy gastando en un país menos desarrollado que está mostrando resultados. Aplausos para ti. No. Ahora la discusión es que la movilización de recursos, porque hay que ser coherente, ¿verdad? Ya que somos responsables de todo, de la problemática del desarrollo, bueno, pues los países tienen que ser responsables de movilizar sus recursos. Y más aún aquellos países que han mostrado niveles de progreso que los ponen en una posición más adelantada que cuando empezó este asunto. Entonces hay países que hemos generado un nivel de crecimiento y un nivel de progreso y un nivel de graduación hacia niveles de renta o de consolidación de ciertos sistemas, porque no todo es renta, también se han creado sistemas de protección, sistemas de la misma democracia se fortalece y todo lo demás. Entonces, bueno, eh, ser consecuente con eso significaba también entender que en la agenda, y por eso el ODS 17 tiene un componente de financiamiento explícito, de que los países debemos movilizar los recursos. Seguirán viniendo préstamos, seguirán viniendo algunos tipos de cooperación para países como el nuestro, un poco más técnica, un poco más de cooperación sur-sur, la característica es diferente y se nos exige también en ese sentido, como país que ocupa un lugar en la región y que tiene ciertos avances, bueno, no es que la palabra no es exigencia, la palabra es que se vuelve un acto de responsabilidad social e internacional, que el país también comparta sus experiencias, porque es parte también de la misma estrategia de fortalecimiento institucional. Cuando una institución sale del país a compartir una experiencia, está formando un personal que está fortaleciendo sus capacidades y sus habilidades y sus competencias. Eso yo lo he vivido directamente. Entonces, todo esto lo digo porque así se puede entender mejor cómo la agenda cambia a un esquema mucho más complejo. De hecho, yo no sé si a ustedes les pasa, hay gente a veces que le pregunta a uno, ¿cómo va eso? ¿Cómo van los ODS? ¿Verdad? Quieren que te diga algo rápido, así como, porque es que queda esa memoria de los ODM. Los ODM se cantaban rápido. Era como que, mira, hemos avanzado un 15%. Entonces, esa práctica, esa costumbre de hablar en materia de monitoreo, como de cosas simples, y dame un porcentaje, dime rápido, ¿cuánto? Estamos verdes, estamos
que los ODS está más difícil de ponerlos en semáforo, porque son tantos aspectos que podemos desglosar que se hace casi imposible ser conclusivos en ese nivel de avance, aunque podemos hacer obviamente niveles de avance. La agenda pudo articular, y por eso tiene tantos componentes, otras agendas donde ya veníamos por décadas hablando de temas de población, de medio ambiente, de agenda urbana, de derechos humanos, medio siglo hablando de derechos humanos, ya hablábamos de gestión de riesgos de desastre, los ODM, Río, Río más 20, Río. Entonces, conjunto de agendas que lo que hicieron fue ser parte, ser insumo para esta discusión, y por eso queda esta agenda tan importante. En la línea de tiempo me la voy a ahorrar. Ustedes van a tener esta presentación, obviamente. Ustedes saben que hay un momento muy importante, aunque se hace el informe Brundtland en los 80 y desde los años 70, la discusión del crecimiento económico y los límites del crecimiento y cómo la misma, si nos vamos más atrás, incluso la misma Carta de Naciones Unidas eh, empieza a germinar todo lo que va a ser el desarrollo de estos temas. Pero uno trata como de elegir hitos importantes y yo diría que la cumbre de Río en el 92, con esa Agenda 21, claro que marca un hito, y luego la incidencia que tiene en toda la discusión en esa década, el enfoque de derechos humanos, perdón, el enfoque de desarrollo de capacidades de Amartya Sen y el índice de desarrollo humano como una visión un poco más allá de lo económico. Y entonces llegan estos otros espacios que nos preparan para los ODS. No voy a abundar mucho sobre eso en este momento. Entonces, ¿cómo queda esta agenda? Queda con algo muy importante ahí. El principio de universalidad recoge lo que yo decía antes de ODS. No voy a abundar mucho sobre eso en este momento. Entonces, ¿cómo queda esta agenda? Queda con tres principios muy importantes. Ahí, el principio de universalidad recoge lo que yo decía anteriormente. Bueno, los problemas son de todos. No hay una separación en las aguas donde decimos los problemas de los pobres y los problemas de los ricos. No, no, no. Es universal, es una agenda universal. Es integral porque está interconectada y busca, y esto es un llamado que hacen los países a no dejar a nadie atrás, es un tema de táctica. Es que si se aborda un problema, cualquiera de estos problemas que tiene 169 enfoques diferentes, o sea, no diferentes, sino complementarios, siempre busquen mirar el segmento poblacional o el territorio o el aspecto más difícil de llegar, que es otra cosa que los ODM no tenía un llamado a mirar primero el que estaba detrás. Esto se puede quedar en una poesía, ¿verdad? Tiene ese riesgo de sonar muy bonito y de que cómo se aterriza eso, pero luego sí hay metodologías específicas, dependiendo del tema, para abordar segmentos de población, dependiendo la problemática, y tratar de atacar hacia poblaciones que tienen mayores niveles de vulnerabilidad. Eh, y eso en ese sentido. Entonces, las dimensiones de la agenda, ahí es que yo decía ahorita, empalman bastante bien con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos personas con un conjunto de ODS que pertenecen a personas. Planeta también reúne un conjunto de ODS, prosperidad y luego alianzas y paz, que básicamente son el ODS 16 y 17. Creo que 9 años después de aprobados los ODS, yo puedo saltarme esta parte. Por lo menos no detenerme en cada uno de ellos, porque al principio, cuando uno presentaba los ODS en cualquier reunión, cualquier capacitación, uno tenía que entrarse a cada ODS para enseñar a la gente que tenía el ODS 1, que tenía el ODS 2. Yo creo que por el tipo de público, salvo que me hagan un llamado aquí de otro tipo, pero creo que por el tipo de público y por el objetivo que vamos a perseguir hoy y por el tiempo que ha pasado, que ya vamos para 10 años casi con la gente, se hace innecesario que yo me explaye aquí, pero ustedes saben que
tenemos 17 objetivos desde pobreza, que incluye no solo pobreza, sino protección social también, un aspecto muy importante. Y el ODS 2 se llama hambre cero, pero no es solo, incluye también sistemas productivos, es todo el esquema de seguridad alimentaria visto dentro de todo el ciclo, no solamente la distribución, sino también la producción. Y eso implica muchas cosas porque implica desarrollo rural, implica capacidades agropecuarias, negociaciones comerciales, protección de los productores, implica muchas cosas. Estos objetivos corremos el riesgo de simplificarlos cuando le pasamos tan rápido por arriba, pero bueno, no podemos hacer más nada. Hago esa salvedad solamente de que si a alguno de ustedes les interesa abrir un poco más uno de estos temas, hay mucha información, cada uno de estos campos abre un mundo aparte y profundiza y se va a otra dimensión. Salud, obviamente, desde el punto de vista de la salud colectiva, salud individual, prevención y bienestar en general. Educación con todo lo que implica, tanto cobertura como calidad y adaptación a los nuevos tiempos. Equidad de género, porque el tema de igualdad de género está de manera transversal en toda la agenda, pero que se quiso resaltar en un ODS específico. Sin embargo, es un eje transversal en toda la agenda. Agua como servicio y como recurso, importantísimo. El ODS 8 tiene un enfoque económico que no es solamente de crecimiento, sino de empleo, que tiene también otras implicancias porque lleva a una discusión sobre los sistemas de protección social, sobre los códigos laborales de los países, sobre la capacidad que tienen los países de distribuir la riqueza, los niveles de impuestos, niveles de contribución, bueno, de todo, ahí se habla de todo. Energía, volvemos a lo mismo, tanto proveer servicio como el recurso. El ODS 9 es una combinación de muchas cosas, tiene fomento de la industria, de la manufactura, pero también tiene temas de innovación y de investigación, tiene temas de, de industrias inclusivas y sostenibles, porque tiene un poquito del ODS 12 también. El ODS 10 es otro ODS transversal porque tiene que ver con desigualdad, pero también se quiso ver como un objetivo aparte. Igual que el objetivo 11, que es de ciudades y comunidades sostenibles. Y resulta que toda la agenda se logra en los territorios. Entonces, a veces la gente dice, bueno, pero eso es redundante, ¿cómo le ponen un ODS a los territorios? Bueno, lo que pasa es que la territorialidad y el desarrollo territorial y municipal y las capacidades que tienen las naciones de integrar a un esquema más grande la localidad, pues es un reto en sí mismo, es un reto en sí mismo. Entonces, como los ODS donde se logran son en los territorios, pues precisamente se buscó la manera de que fuera un foco en sí mismo. Producción y consumo sostenible es también un ODS muy innovador porque trata de combinar ese mundo empresarial, industrial, con las nuevas exigencias de protección. Y en este aspecto, República Dominicana tuvo todo que ganar. Quiero decirles que en la estrategia no hay algo de producción y consumo sostenible, sí, hay algo, pero no con el enfoque y el alcance que tiene lo de ODS 12. Entonces nosotros nos beneficiamos a la hora de integrar de ese ODS de manera completita, completita. Después las otras cosas estaban más o menos mencionadas en la estrategia. Ah, bueno, y también con el ODS 14 también nos beneficiamos mucho. Adaptación al cambio climático, el ODS 14 también vida submarina, no es solamente océanos, es también costa, es también recursos marinos y es la armonía con la actividad pesquera, la actividad turística, etcétera. Y nosotros teníamos una ausencia total de estos temas en la estrategia. No quiere decir que están en la estrategia, lamentablemente no se ha actualizado, pero estos son de los casos en que es muy bueno tener esta presión internacional de cumplir con estas agendas, porque le ponen un complemento a nuestra agenda nacional. El ODS 15 ya es de ecosistemas terrestres y ahí sí estábamos muy bien,
abarcados en la estrategia. Luego lo de ese 16, que por cierto, para la naturaleza del trabajo que ustedes hacen, la labor que hace, la verdad es que no estoy muy claro cuáles son las áreas de Mirex que están aquí presentes, pero sí, si estamos hablando de política multilateral, sepan que su trabajo contribuye directamente con el ODS 16, con la capacidad que tiene el país de contribuir a estos objetivos a estas metas del ODS 16, que muchas de ellas son globales. Y los países lo que hacemos es contribuir a una gran meta global, más que aquí hay un trabajo de doble vía. Aquí hay trabajos que hay que hacer a lo interno cuando nos vamos a la parte institucional y de violencia y demás, y justicia, pero también en cuanto a las instituciones multilaterales, este ODS tiene una mirada global. Entonces, los países somos responsables de contribuir a ese equilibrio global. Y luego el ODS 17, que es un ODS, pero son los medios de implementación. No debe ser visto como un ODS más, debe ser visto como la vía, los mecanismos, los medios a través de los cuales se logran todos los ODS, sin movilizar recursos, sin inversión, sin tecnología, sin estabilidad macroeconómica, sin capacidad estadística, sin cooperación internacional. Sí, todo eso está en el ODS 17. Y sin eso no hay movimiento. No hay, las metas no se logran solas, las metas se logran activando estos mecanismos, activando estas vías que nos da el ODS 17. Importantísimo. Entonces, en la República Dominicana, en el 2016 se implementó, se creó por decreto la Comisión de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible. Tuvo varias reuniones. Yo les voy a resumir, básicamente, yo les voy a resumir eso y les voy a decir que fue baja, comenzó con un nivel de prioridad importantísimo. Ahí asistían los ministros. Esto era una discusión a un nivel presidencial uf, pero eso fue bajando poco a poco. Yo creo que por dos razones. Primero, poco a poco se fue integrando cada vez más a los instrumentos de planificación, las metas. Y eso es bueno. Era bueno que no se siguieran teniendo reuniones paralelas a las reuniones para discutir la estrategia, para discutir el plurianual, para discutir el plan estratégico institucional de una institución. Sí, eso tenía algo de bueno, pero muchas cosas no quedaron integradas y además otros temas tenían que seguirse trabajando, porque la coordinación entre las instituciones para trabajar un tema, eso no termina. Eso no termina, eso podemos estar de acuerdo todos en este año y tener un excelente año de coordinación. El año que viene podemos dejar de coordinarnos si nos dejamos de comunicar. Entonces, no son logros estáticos que no tienen capacidad de retorno, de desmejorar. Entonces, en ese sentido, la comisión, aunque la presento aquí, su esquema y su estructura, tiene un tiempito sin reunirse. ¿Y qué ha pasado? Que el ministerio, el ya pasado Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, creó en sus estructuras un departamento específico al que yo pertenezco que hace esas funciones que tenía esta secretaría de llevar todos los temas de la comisión. ¿Quiénes pertenecían a la comisión? Pues las instituciones que vinculadas a los temas de las dimensiones, pues era más lógico que pertenecieran. Entonces, por eso el MIREX está ahí en la subcomisión institucional, por lo que yo les explicaba de la vinculación con el ODS 16 y 17. Aunque no quería decir que cualquiera de estas instituciones no pudieran participar en las otras, dependiendo de los temas y la relación de los temas. Y lo otro es que no era limitativo, podían ser invitados, pueden ser invitadas otras instituciones. El país ha pasado por varios momentos. Eh, Igual, de manera resumida, el país ha pasado por un momento primero de adopción. Digamos que en el inicio del 2016 el país viene con esta. Cuando digo el país es que el gobierno mismo, a nivel interno, arrancando un año presupuestario, dice, aquí venimos con esta agenda. ¿Qué es lo que hay que hacer con este asunto?
Bueno, hay que hacer varias cosas. Hay que organizar la gobernanza y se hace la comisión, pero esto hay que entrarlo. Hay que volverlo parte del día a día de las instituciones y esto solamente se puede lograr a través del sistema. El sistema de planificación tiene que reflejar estos objetivos. Entonces, con el acompañamiento de Naciones Unidas, específicamente del Programa de Desarrollo del PNUD, se hace una evaluación de ahora les voy a presentar qué tan alineados estamos con los ODS. Se identifican estos gaps, estas brechas, y entonces, en base a esa brecha o la capacidad de multiplicación que tenían ciertas metas, pues se eligen algunos aceleradores, se calcula la factibilidad de medición de los indicadores de 241 indicadores que había al inicio. Nosotros podíamos medir tal vez como un 39, 38% de esos. Entonces, eso para saberlo, había que hacer una evaluación de capacidad estadística y entonces hacer un plan o una estrategia para incrementar esa capacidad de medición, porque si no, ¿qué vamos a estar reportando? Vamos a estar reportando menos de la mitad de la verdad. Por más narrativa que le pusiéramos a los informes, si no podemos medir los indicadores, eh, que los países tienen poco que contar en algunos aspectos si no le ponen evidencias acordadas en el documento. Entonces, pasamos paulatinamente. Entonces, cuando llega la pandemia, sufre un duro golpe el equipo, muy duro, y no solo el equipo, sino toda la institucionalidad dominicana, no, le pasó a todo el mundo. Y lo que sucede con los ODS en ese momento es que pasan a un segundo plano por razones obvias, pero coincide con el cambio de gobierno. Entonces, al venir el nuevo gobierno en el 2020, lo que pide del área es un estado de situación. ¿Qué había pasado hasta ese momento? Que se habían podido hacer un ejercicio de priorización. Porque nos pasamos un año, 2 años tratando de dialogar con 169 metas y nos dimos cuenta que era imposible. No era posible darle el mismo nivel de importancia a las 169 metas y se vio la necesidad, el, 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 el- el equipo ejecutivo de la comisión vio la necesidad de priorizar, de por lo menos generar una metodología para la priorización. Y de las 169 metas se llegaron a 82 metas, con un proceso muy participativo también que duró un año y tanto. Pero entonces llega la pandemia, a la hora de la aprobación, el nuevo gobierno acoge, las autoridades del nuevo gobierno acogen estas 82 metas y la integran al ejercicio de planificación del 2020. Así estábamos alineados en el 2016 cuando se mide por los objetivos de la estrategia. Así fue la evaluación que se hizo. Estábamos mucho menos alineados a nivel planeta, por lo que yo les decía, nos faltaban temas de recursos marinos y de océanos y de producción y consumo sostenible. Luego las otras cosas estábamos bastante alineados y ni se diga en persona estábamos casi tal cual con las metas de ODS. Se hizo otro ejercicio ahí en el 2020 donde incluimos también otros instrumentos, no solo la estrategia, y ahí se pudo ver que hay una mayor alineación de la que se esperaba, porque aquí se creería que oye, en tema de medio ambiente estamos desalineados completamente, pero no, cuando se subdivide un poco más la temática, no es que estamos tan desalineados, sino que hay aspectos específicos de vida submarina que no estábamos alineados para nada. No tiene absolutamente nada la estrategia en ese sentido. Eh, y estos fueron los indicadores. Claro que lo vamos a pasar inmediatamente, no vamos a leer esto, pero quiero que sepan que quedó más o menos equitativa la distribución de la priorización, porque ustedes pueden decir, ven acá, entonces, ¿cuántas metas le quedaban? Después de 82, después de bajar de 169 a 82, preocuparía ver si hay algún tipo de desequilibrio, es decir, tú puedes decir, pero entonces cuidado si hay algunos ODS ahí que se quedaron sin metas priorizadas. Fue un criterio de trabajo, el equilibrio. El equipo trabajó en base al equilibrio de las subdimensiones y buscó
de la medida de lo posible, que estuvieran equilibradas. Por eso es que Planeta, aunque tiene menor peso en la estrategia, queda más o menos con una cuarta parte de las metas. Eh, y nada, entonces en el 2020 pasa esto. Hacemos el ejercicio y vamos a poner esto. De esas 82, ojalá me sigan aquí, no estén muy cansados, he hablado demasiado. Y en estas 82 metas, cuando se tomaba el programa de gobierno con el que el partido de turno gana las elecciones, bueno, pues lógico decir, bueno, vamos a hacer un análisis. El sistema, al tener que tomarlo como referencia y ya tener por otro lado un ejercicio de priorización de ODS, lo que procedía era ver qué tanto se alinea el programa de gobierno con las 82 metas seleccionadas y precisamente se alineaba bastante bien, casi un 90%, 80 y tanto por ciento de las metas seleccionadas ya estaban nombradas así, de manera explícita en el documento del programa de gobierno. Y unas 11 metas que no estaban explícitamente ahí nominadas, pues se integraron. Y se puede decir que las 82 metas de ODS quedaron plasmadas en el Plan Plurianual del Sector Público. Entonces, ahí pasa algo que es como agridulce, porque tú puedes decir, excelente, quiere decir que los ODS se integraron a la planificación y ya lo que hay que hacer es un seguimiento a la planificación. Oh, pero ya, sí, eso está bien. Lo que pasa es que eso no debió ser todo. Eso tiene que tener más cosas. Eso está bien y no debió faltar. Pero tenemos desafíos porque y en esto ustedes juegan un rol muy importante como ministerio. La conversación sigue sobre estos temas a nivel internacional. Entonces el país no puede, si bien yo defiendo como doliente del sistema de planificación y ejecutor y ejecutor y planificador, defiendo hasta la muerte el sistema nacional y su estrategia nacional de desarrollo. No podemos perder la ganancia que hemos tenido hasta ahora. Es decir, nosotros hemos tenido un beneficio de contar con una agenda internacional que enriquece la nuestra y la complementa. Entonces, no debemos cortar o eliminar los espacios de discusión y de coordinación que desde afuera hacia adentro hemos creado y a lo interno hemos creado. Entonces, lo que se ha perdido con un poquito de momentum en el que ya los sectores convocados al inicio no sienten los lugares. ¿Dónde es? ¿Dónde nos reunimos? ¿A dónde vamos? Y tienen que esperar informes nacionales para saber cómo va la cosa, portales estadísticos como el que tiene la ONE, informes de los organismos, estamos hablando de los organismos multilaterales, que tienen temáticas asignadas, que hay un organismo que quiere seguir trabajando los temas de niñez, que quiere seguir trabajando los temas de trabajo, los temas de migración, los temas de cambio climático, los temas de diversos temas, va a seguir moviéndose en el país, va a seguir moviéndose en los países, va a seguir moviéndose en la región, porque los temas para ellos continúan. O sea, en los países tenemos que, debemos seguir fomentando esos espacios. Y aunque integramos a la planificación, hay que seguirle dando especial tratamiento a los ODS, y mañana se llamarán de otra manera, pero a esa ventana que de la casa yo abro para que me diga qué es lo que está pasando. Ah, mira, una nueva información. Ah, mira, una nueva discusión. Ah, mira, nos están invitando para que hablemos ahora de desafíos de la región del Caribe y estados, pequeños estados insulares y países con problemas de acceso al mar,
no estamos ahí, pero nosotros tenemos que estar pendientes porque eso puede crear una inestabilidad en una región que desde el punto de vista económico también se vincula con nosotros. Y entonces lo que hay es un día a día con el tema del desarrollo internacional que no debemos perder. Nosotros a nivel sectorial tenemos muchos desafíos que no los voy a detallar ahora, eh, pero básicamente tienen que ver con la consolidación de los logros que se han tenido, la recuperación de ciertos avances que se tuvo en el pasado, más la superación de otros temas estructurales. Vuelvo y digo, ahí corremos el riesgo de que cada uno de estos temas abra una caja muy inmanejable para el tiempo que nos queda. Lo voy a dejar como una reflexión y estoy atento a cualquier pregunta que surja en lo adelante. Para yo centrarme en esto último, y es que el país ha hecho dos, veo una mano levantada y entonces sí, voy a terminar rápidamente y entonces ahí me hacen todas las preguntas que quieran, que ojalá que sí, que surjan muchas preguntas o comentarios, lo que ustedes consideren. O sea, el país ha hecho, la agenda contempla que los países, como mecanismo de seguimiento, hagan informes nacionales voluntarios, donde, como ustedes saben, los países no estamos obligados a hacerlos, por eso son voluntarios, pero es un ejercicio bastante sano de responsabilidad internacional y creo que las veces que ha ocurrido, estamos en ese proceso ahora con el tercero, eh, genera una comunicación muy sana o sea, es una comunicación entre las instituciones que nada, nos obliga a rendir cuentas. Entonces, en el 2018 se reportaron todos los ODS, en el 19 se reportaron los priorizados, que fueron esos seis, y en el 2021 se están reportando los priorizados más dos más, creo. Creo que son dos o tres más que hemos añadido también. Y son esos que ustedes ven ahí. Quiere decir que se está reportando y ahora mismo estamos en proceso de escribir. Justamente cuando yo cierre esta llamada, sigo escribiendo en uno de los capítulos. Y el, ¿qué hacemos los países ahí? Que buscamos información disponible y al día de hoy sigue siendo un reto la capacidad estadística. Ay, perdón, estaba poniendo el 2021. Este es el 2025. Este es el 2025. Se están priorizando 9 ODS. Con información 2021-2024 nos parecía uno se inscribe el año anterior como país se iba a presentar y nos parecía interesante, a las autoridades les pareció interesante inscribirse para este año porque iba a permitir hacer un ejercicio de efectos del COVID, ¿verdad? Si tomamos como referencia el 2021 y el 2024, pues definitivamente que todo el análisis de comportamiento de indicadores que se hagan en ese periodo va a reflejar qué tanto hemos recuperado, superado o todavía estar rezagados en distintos aspectos impactados por la pandemia. Entonces, en ese sentido, es un ejercicio interesante. Omar, Y la señora Arelis Rodríguez tiene una intervención, si le permite. ok, bueno, yo iba a dejarlo de último porque si es algo que voy a tratar, pero sí, vamos. Gracias, yo puedo esperar porque es una pregunta general. Ok, Termínala y sí termina. sí, perfecto, ya me queda muy poco. Yo porque hay veces que pasa que me preguntan y tal vez las resuelvo, pero sí, me Oh, gustaría ya aquí en la parte final. Desafíos. O sea, tenemos desafíos que vamos a tratar de resumirlo, ¿verdad? Nosotros, el, el tener una agenda de tanto tiempo, de que abarca una década y media, definitivamente que era obvio que iban a pasar cosas a nivel mundial, tendencias iban a surgir, iban a cambiar y, y también íbamos a descubrir en la misma implementación que hay cosas que hay que profundizar, que hay que fortalecer. Entonces, la agenda sigue siendo de difícil localizarla. Es decir, el... segundo. Ok, que no estoy viendo aquí.
Ok. El- la pobreza, erradicarla es lo que hemos hecho es cada vez descubrir que es difícil, es decir, cada vez más difícil. Mientras más bajamos los niveles de pobreza a nivel mundial, más difícil es erradicar, es decir, llegar a ese segmento donde la población de pobreza extrema o de pobreza estructural es eliminable. Entonces, la erradicación de la pobreza sigue siendo un desafío. La incorporación de la juventud y los cambios de dinámica poblacional con estas transiciones demográficas que vive el mundo, también, y en República Dominicana, que o sea, no sé si saben, pero nos queda poco tiempo aprovechando el bono demográfico que tenemos. Entonces, poco tiempo, estamos hablando de que no hay más de 2 décadas de bono demográfico por delante. Entonces, eso sigue siendo un desafío. Eh, el perfil epidemiológico cambia constantemente y lo demostró la pandemia. La tecnología con la inteligencia artificial es un desafío casi desconocido el nivel de complejidad que va a poder traer. El financiamiento sigue siendo también insuficiente para países con una fiscalidad tan baja como la nuestra. Más aún, los datos, hay mayor disponibilidad de datos, sin embargo, hay mayor dificultad de gobernanza del sistema estadístico nacional, precisamente por la proliferación de datos que son producidos de manera no oficial, pero también porque tiene un componente de fortalecimiento institucional y de registros administrativos que todavía no superamos. Es necesario seguir mirando entonces el desarrollo como un esfuerzo multiactor y sigue siendo un desafío localizar la agenda, localizarla. Muy fácil hacer un documento para todo el país. Difícil es aterrizarlo a una región, a una provincia, a un municipio, porque implica actores locales, movilización de recursos locales, realidades interconectadas con otras localidades, pero que tienen un efecto local. Entonces, en ese sentido, eh, esos desafíos siguen siendo estructurales y casi que son los mismos que al principio de la agenda, solo que se cuenta con más información como para hacer ese diagnóstico. Y si los recogemos todo en una sola gran recomendación, debería ser que en este último tramo que nos queda, unos 5 años y tanto y yo siempre digo que son 4 años porque uno el último año se dedica a hacer el informe de cierre y el año 2030 no va a contar, el año 2030 no se va a tomar como referencia, entonces lo que quedan son 5 años que hacer lo que se trata de impulsar es que temas prioritarios, aceleradores, puedan ser el foco de atención del financiamiento, de la movilización de actores y también seguir generando insumos suficientes para generar, valga la redundancia, el análisis que nos permite mirar la agenda post 2030, que ante esta nueva realidad de guerras, crisis, comercio internacional en tensión, mira, de transición demográfica, y tecnologías, cambio climático y etcétera, hay que repensarla. Cosas fundamentales no van a cambiar, pero aspectos tácticos, yo creo que los países debemos darnos el espacio para crearlos. Y ni se diga las largas y complejas discusiones diplomáticas y técnicas que eso va a generar en los equipos de trabajo, que en un par de años se van a activar. Y en ese sentido, ustedes son claves para lograr eso. Y yo hasta aquí llego. Muchas gracias. Ya. Debería escucharlos a ustedes. Creo que está aquí, me sale. Yo sé que mencionó al principio que, claro, no podían expandir más la agenda, a hacer 60 ODS y que obviamente se tenían que quedar algunos elementos fuera. Aún así, yo pienso que debió haberse incluido algo en el aspecto de cultura.
La diplomacia cultural es fundamental para mantener la paz, prevenir conflictos. Es un tipo de diplomacia a veces más efectiva que cualquier otra. Entonces, pudo haber bien sido el número 18. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué no se agregó algo que estuviera relacionado con el elemento cultural? Bueno, de lo que yo he podido escuchar, porque uno trabaja estos temas, pero no siempre tiene la capacidad de profundizar sectorialmente en todos ellos, porque abarca todos los temas. Pero lo que yo he podido ver en cuanto a la cultura es que al tratarla, al tener el enfoque patrimonial que tiene el ODS 11, eh, trataron de que ahí se reflejaran los aspectos culturales. Sin embargo, lo que usted dice es muy cierto. El enfoque de instrumento de paz que debería estar en el 16 sí está ausente. Y yo me sumaría a esa opinión. No sé, para serle sincero, no sé si yo me sumaría a que sea necesario un ODS 18. Eso lo podemos discutir desde el punto de vista técnico. No me siento listo como para decir eso, pero sí de que pudiera haber sido una meta específica dentro del 16, que es lo que le sucedió a muchos temas. Para que la agenda no se convirtiera en 30, 40 ODS, porque déjeme decirle, hay argumentos sumamente potentes de, como el que usted está diciendo, que hacen que una gente diga, ese debe ser el 18, y se lo aseguro. Entonces, para hacer, para buscar como la viabilidad del documento, había que hacer un equilibrio entre número de ODS y número de metas. Número de metas que pudieran ser la meta, el aspecto crucial del objetivo, sin el cual, sin esa meta, o sea, sin esa meta no se lograba ese objetivo. Y yo le voy a decir algo, me iba a tener ahí en su bandada, me iba a tener defendiéndolo como meta, definitivamente. Esa es mi opinión personal, pero probablemente no la hayan incluido. No me consta porque no participé en una discusión así directamente, pero es muy probable que la razón sea para mantener el equilibrio con la cantidad viable de objetivos. Algo parecido pasó con juventud, lo único que juventud, yo creo que de manera insuficiente está reflejada en la agenda. Igual que cultura, como te dice. Entonces, el aspecto juventud, como el estudio de las juventudes como tal, sí está muy ausente. Y tiene que ver con el tema cultural también. Y, y tiene esa complejidad, los ODS, tiene esa complejidad. En el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se subsana un poco más esa situación porque la estructura de la estrategia le permite abarcar más cosas específicas. Como la estrategia tiene líneas de acción, si uno hace la comparación, los ODS se comparan a nivel jerárquico, no porque sean similares, sino como que a nivel jerárquico, los ODS son objetivos. En la estrategia hay objetivos generales. Entonces uno diría, bueno, la estrategia dentro de sus 4 ejes tiene como unos 19 objetivos generales. Eso vendrían siendo como los objetivos. Luego, las 169 metas de los ODS vendrían siendo más o menos como las 50 y tantos objetivos específicos de la estrategia. Pero la estrategia tiene una ventaja, que es que después desglosa esos objetivos específicos en 460 líneas de acción. Hay quienes dicen, ya eso no es una estrategia, ya eso es un plan de acción específico. Entonces, bueno, pero tiene la ventaja de que fácilmente vas a encontrar líneas de acción concretas que tienen la orientación estratégica sobre ese tema. Y probablemente, si los ODS hubieran tenido esa estructura un poco más detallada, iba a poder aterrizar a aspectos específicos como eso que usted dice.
Me atrevo a pensar yo. No soy parte del equipo que estructuró ni nada, pero buscándole algún tipo de justificación. Gracias. Y al día de hoy, déjenme decirle que voces como la suya siguen pensando así, como usted dice. Y tal vez tiene razón. Es un momento importante. Nada, y entonces no veo ninguna pregunta más. Yo les daría humildemente un mensaje, ¿verdad? Pensando que estoy aquí frente a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y con esto despedirnos, pero decirles que estamos en un momento en el que más que nunca, yo creo que la labor diplomática de cara a una nueva negociación, donde los equipos se van a empezar a formar, es muy importante esta reunión de ahora de julio, porque la reunión del el foro político, los países vamos a presentar los informes y todo lo demás, pero detrás de todo esto está ya la preparación para la nueva discusión. Y todo lo que yo estoy diciendo es, imagínense que todos los países estamos como en ese momento de haber aprendido lo suficiente como para saber como que qué cosas están funcionando y qué cosas no. Y nos quedan 2 o 3 años más para empezar a tenerle al secretario las primeras propuestas de nuevos objetivos. Es de esperarse que este año queden bastante claras las líneas de trabajo que van a seguir esos grupos. Ustedes en sus distintas misiones y en sus distintos equipos deben estar bien atentos a esto porque en los ministerios que trabajamos de cara a lo nacional, dependemos completamente de la capacidad de transmisión de esos mensajes. Al final los mensajes llegan de todas maneras, obviamente, pero República Dominicana ha ganado mucha experiencia trabajando de la mano, Cancillería y el pasado MEPID, ahora Ministerio de Hacienda. Y ayudan a la nueva institucionalidad, les hablo como parte de ella, que al día de hoy todavía soy parte de ella, pero creo que a la nueva institucionalidad hay que acompañarla en este proceso de fusión. Va a haber que acompañar muy bien al Ministerio de Hacienda y Economía para que no pierda vigencia ni pierda espacio ya ganado temas tan trascendentales como estos, que déjenme decirle, no son parte del día a día de la discusión presupuestaria. La discusión presupuestaria y de tesorería y de contabilidad y de crédito público y de cosas, esos son día a día operativos. Pero esto se superpone a todo esto, porque luego el financiamiento, ¿para qué es? El financiamiento es para estos objetivos. Entonces la discusión no es menor, es que es la primera discusión. Luego lo demás es un medio para lograr el desarrollo. Entonces, ustedes son claves, socios claves, colegas claves en este sentido, para que como Estado